Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Como siempre, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y la coyuntura, que desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene la potencialidad para mostrar nuestra verdadera condición delante del Señor, para que haya una verdadera conversión por el poder de su palabra y por la obra de su Espíritu en nosotros. Estamos compartiendo la palabra en este tiempo profético, tiempo apocalíptico, sin lugar a duda. Estamos viendo que cada vez estamos más cerca del evento más maravilloso que va a ocurrir en cualquier momento. Estamos en esta expectativa, esperando la venida del Señor Jesús, que pronto va a levantar a su amada, a su iglesia. No sabemos el día ni la hora, pero el Señor Jesús dijo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, verso 20. Eso lo dice el Señor Jesús, que ciertamente viene en breve. O sea, es inminente la venida del Señor Jesús. Por eso estamos compartiendo en este tiempo acerca de la salvación. La salvación se pierde. ¿Qué seguridad tenemos nosotros de la salvación? ¿Depende de nosotros o depende de Dios? Eso determinará la certeza y la convicción de la salvación. Si uno es salvo o no es salvo. ¿Qué dice la maravillosa palabra del Señor? Podemos decir que también es un diagnóstico, porque a través de la palabra de Dios uno puede ver con claridad de qué lado está y dónde va a pasar la eternidad. La salvación, ¿se pierde o no se pierde? Vamos a estar por eso meditando la luz de la palabra de Dios. No, lo que comparto no es mis ideas ni mis pensamientos, sino qué dice la Biblia, la palabra de Dios, en cuanto a la salvación, a la revelación de Dios. Porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Porque la palabra de Dios es eterna. No es la opinión del hombre o la experiencia de un hombre, sino la palabra de Dios permanece para siempre. Y es el fundamento, la justificación que tenemos como cristianos que creemos en el Señor. Nuestra fe está firme, está sólida, porque tiene un fundamento que es la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso estamos compartiendo un diagnóstico de la palabra de Dios. Una pregunta sería, ¿son todos hijos de Dios? ¿Qué opina usted? ¿Son todos hijos de Dios? ¿Son todos cristianos? Usted sabe que yo creía que, como todo, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, pero estaba lejos de la voluntad de Dios por la ignorancia que había en mí en cuanto al conocimiento de la verdad de Dios. Estaba engañado, como millones de personas están en esa condición. El que no cree la verdad creerá la mentira. Y lamentablemente, por la ignorancia, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, la verdad de Dios, muchas personas piensan que son hijos de Dios, que son cristianos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hay una gran diferencia. En el Evangelio según San Juan capítulo 1, busquen la Biblia en su palabra, busquen la Biblia, la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan capítulo 1, del verso 11 al 13, dice la palabra de Dios para que usted pueda leerlo y meditarlo conforme a la verdad de Dios. No lo que un hombre pueda decir, sino qué dice Dios. Dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Podemos ver por la palabra de Dios, con toda claridad y con toda sencillez, que nos está indicando que todo el hombre fue creado por Dios.
Si usted lee Génesis capítulo 1, verso 27, dice, y Dios creó al hombre, conforme a su imagen y semejanza lo creó, varón y hembra lo creó Dios. O sea que el hombre es creado por Dios, es criatura de Dios. Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Pero uno sabe que el hombre cayó en pecado y está separado de Dios, está lejos de Dios. Esta es la realidad de toda la humanidad. Somos criaturas de Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios? El Señor Jesús dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, no depende de mí, sino de Dios que obra en mí, el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo importante es que yo lo reciba, que yo crea en el Señor. Por eso la fe es creer, es aceptar, es recibir, es entregarnos, es confianza totalmente al señorío de Jesucristo. De esta manera, nosotros somos hijos de Dios. Dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque hemos recibido al Hijo de Dios en nuestros corazones. Y esto ocurrió lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en María. Si usted lee en Lucas capítulo 1, verso 35, dice las Escrituras, la palabra de Dios, que María le decía al ángel Gabriel: ¿cómo va a ser esto si ella no conocía varón? O sea, no tiene ninguna relación, no se había casado con José. O sea, ¿cómo iba a acontecer? Por eso dice el ángel, le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el tanto ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, es la obra de Dios que engendró en María a Jesús. Podemos ver también en Mateo capítulo 1, verso 20, que José pensaba dejarla secretamente a María, pero Dios se lo reveló en sueño, diciendo: no temas de recibir a María, es tu mujer, porque lo que he engendrado de ella del Espíritu Santo es. O sea, el Espíritu Santo obró en María para engendrar a Jesús. O sea, es la obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo uno puede explicar a un hombre, a una persona, racionalmente? Es incomprensible. Pero es la obra de Dios, por eso es el milagro más extraordinario. Por eso la vida cristiana es un milagro. Cuando recibimos a Jesucristo por la fe en nuestros corazones, nace Jesús por el Espíritu Santo en nosotros. Por eso tenemos vida nueva en Cristo Jesús. De igual manera, Dios obra en nosotros. Ese milagro es extraordinario, es inexplicable. Por eso el milagro más grande es la salvación. Es ser parte de la naturaleza divina. Porque tenemos a Cristo en nosotros. Esta es la realidad. Yo te pregunto, ¿recibiste a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador? ¿Abriste tu corazón? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Es el Rey de tu vida? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Eso determinará si eres un hijo de Dios o no, por lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, en Romanos capítulo, vamos a estar leyendo la palabra maravillosa, es para que ustedes vean en Romanos capítulo 8, verso 9. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 9. Usted, qué importante que pueda leer la palabra para que vean que lo que compartimos, el fundamento es la Escritura, la palabra de Dios. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense lo que dice la palabra. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso, si recibiste a Cristo en tu vida, el Espíritu de Dios está en tu vida, el Espíritu de Dios está en tu vida, el Espíritu de Cristo está en ti. Amén. En el verso, fíjense, del mismo capítulo 8, versos 16 y 17, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es el milagro maravilloso, el privilegio que tenemos como cristianos. Dice así la palabra. El Espíritu mismo, capítulo 8 de Romanos, versos 16 y 17, dice así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios y coheredero con Cristo. Así que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya, qué hermosa la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿eres un hijo de Dios? ¿Cristo vive en tu vida? ¿Cristo, el Espíritu de Cristo está? El que no tiene a Cristo, dice la Biblia, no es de Él. Esto dice la maravillosa palabra de Dios. Fíjense en Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7. Le estoy mencionando los pasajes de que están en las Escrituras, la palabra de Dios. 4 dice así. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios envió el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones cuando lo hemos recibido a Cristo en nuestra vida. Esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que me da certeza y seguridad de que soy un hijo de Dios. Yo te pregunto, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la justificación que tú tienes para declarar que eres un hijo de Dios? ¿Cuál es el fundamento? ¿De dónde te agarra? ¿De las tradiciones, de las religiones, de las costumbres, de las enseñanzas de los padres o de la palabra de Dios? La Biblia, Jesús mismo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, yo debo creer en Cristo, no como me enseñaron las tradiciones o las religiones, sino conforme a la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, yo debo creer como dice la Escritura. El fundamento de mi fe y mi certeza de que soy un hijo de Dios está en la palabra de Dios. Por lo que estoy compartiendo contigo, yo tengo esta plena certeza y seguridad. Yo soy un hijo de Dios. Te pregunto, ¿eres un hijo de Dios? ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Lo recibiste como tu Señor y Salvador? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Rey? ¿Cristo vive en ti? Gloria entonces, si es así, la maravillosa palabra de Dios, Cristo vive en mí. Gloria al Santo de Israel. La misma palabra me da esa certeza tremenda. En 1 Juan, fíjense, lean las Escrituras, lo que dice la palabra. 1 Juan capítulo 3, verso 1 y 2 dice: mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjense, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y es algo inexplicable, es la grandeza de Dios, el amor eterno de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha
manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Y quiero decirte que cada vez está más cerca de este evento maravilloso que va a ocurrir. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Soy un hijo de Dios, porque dice la Biblia, la palabra de Dios. No es que mis pensamientos, mis ideas o lo que me enseñaron, tradiciones o costumbres, sino porque dice la palabra de Dios. Lo que dice las Escrituras se cumplió, se cumplirá, y siempre la Biblia, la palabra de Dios, es veraz, se va a cumplir. ¡Qué maravilla! En 1 Juan capítulo 5, dice también verso 12, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tiene una vida física normal, puede vivir 90 años, 100 años, algo, pero nada más. El Hijo de Dios tiene una eternidad para vivir con el Padre eterno. Mi Padre no es un Padre de 90 años. Mi Padre es el Padre eterno. Por eso viviremos con Él por toda la eternidad. Gloria al Santo de Israel. El Señor Jesús mismo, fíjense que el Señor Jesús es el modelo. Él nos enseñó, por ejemplo, el Padre nuestro que estás en los cielos, cómo debemos orar. No solamente Él enseñó a orar a sus discípulos, al Padre, sino que Él mismo oraba al Padre. Por ejemplo, para que lean, yo les dejo algunos pasajes para que usted lea en Mateo capítulo 11, versos 25 y 26, dice la Biblia, la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y le has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La oración de Jesús, reconociendo al Padre como el creador del cielo y de la tierra, alabando al Padre por la revelación del Padre hacia los pequeños, a los sencillos, aquellos que han abierto a recibir las revelaciones de Dios. Porque Dios escondió de los sabios y entendidos y ha revelado a los niños. Jesús está alabando al Padre. Y en el Evangelio según San Juan capítulo 11, usted puede leer también capítulo 11, versos 41 y 42, en la resurrección de Lázaro. Jesús dijo, gracias Padre por haberme oído. Siempre Jesús dijo, gracias Padre porque siempre me oyes. O sea, Jesús siempre se dirigió al Padre. De esta manera nos enseñó también nosotros como hijos de Dios. También nos dirigimos a Dios como Él es nuestro Padre. Yo antes recitaba el Padre Nuestro, pero no tenía una relación de amor. No conocía a Dios. Solo recitaba y no había una relación de amor. Por eso yo ahora doy gracias a Dios Padre, doy gracias al Padre por el pan de cada día. Doy gracias al Padre por la salvación tan grande en Cristo Jesús. Doy gracias al Padre por su cuidado, por su palabra, por todo lo que ha dejado a mi alcance. Yo le agradezco al Padre por la creación, porque Él me permite contemplar su grandeza, su gloria. Nosotros no adoramos a la criatura, sino adoramos al Creador, al Padre eterno, que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Él es que debe recibir la honra, la alabanza y la gloria. Él es mi Padre. ¿Es tu Padre el Señor Jesús? El Señor Jesús también dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versos 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por eso el cristiano verdadero, el Hijo de Dios, se dirige al Padre en el nombre de Jesús. Cualquier necesidad, cualquier cosa, siempre nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús. Le doy gracias por el pan de cada día. Le pido por mis necesidades, pido su cuidado. Yo puedo ver su guía, su provisión y su bendición cada día. Él escucha
siempre en mi oración. Yo le digo también como Jesús, gracias Padre, porque siempre me oyes. Te doy gracias Padre, por este privilegio tan grande de ser un hijo de Dios. Por eso estoy compartiendo, para que tú también puedas tomar esta decisión si nunca recibiste al Señor Jesús en tu vida. Para que sea un hijo de Dios, tienes que recibir al Hijo de Dios en tu vida. Tienes que invitar a Cristo que venga y que sea el Señor de tu vida. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y en estas que estamos próximos a la Navidad, Jesús vino para salvar, es el Salvador. Vino con esa misión a salvar a su pueblo de su pecado. Pero su alcance es infinito para todos los hombres. Por eso estamos compartiendo la salvación. Él quiere que tú también puedas ser un hijo de Dios. Tú decides. Yo quiero guiarte en una oración si no tienes a Jesús, para que pueda abrir tu corazón y lo puedas recibir. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias te doy por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Yo quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Yo quiero también ser un hijo de Dios. Yo te recibo, Jesús. Yo creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname, límpiame de toda maldad. Y lávame con tu sangre, Jesús. Y te doy gracias, porque yo declaro ahora que soy un hijo de Dios. Porque tú vives en mi vida ahora. Yo te recibo. Tú estás en mí, Señor. Gracias, Jesús, por esta salvación tan grande. Gracias porque tú dijiste, yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Gracias, Señor Jesús, porque tú vienes a morar y estará con nosotros para siempre y por toda la eternidad. Gracias por esta salvación tan grande. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.